Muy buenas noches, Dios les bendiga, ¿cómo están? Saludos, su programa de Decisiones para la Eternidad. El día de hoy, hermano, te traigo un tema que se llama transgresión, pecado e iniquidad. Y lo que vamos a hacer es que vamos a leer definiciones que son importantes, pero para saberlas comprender realmente, porque no se trata de encontrar una definición a las cosas, sino que se trata de poder entender qué es cada una de ellas, ¿verdad? Entonces yo traigo dos ejemplos. Yo espero que con esos dos ejemplos me logre dar a entender, ¿verdad? Para que podamos saber en qué momento es una transgresión, en qué momento es un pecado, en qué momento se convierte en una iniquidad y las consecuencias de cada uno de ellos, ¿verdad? Porque a veces, hermano, mire, nosotros debemos de saber que el enemigo tiene muchas artimañas, hermano, para querernos engañar, a querernos hacer y tropezar. Pero en el nombre del Señor, ¿verdad? Cuando nosotros no ignoramos las maquinaciones del enemigo, él queda al descubierto. Y al quedar al descubierto, él tiene que irse. Vamos a hablar también sobre el número 3, que cuál es mi sorpresa, que estaba viendo yo un documental un día de estos, que también hay unas deidades o cultos paganos que también creen en el número 3. Y entonces ellos, y nosotros eso le decimos la antítesis de la santidad. O sea, siempre el enemigo va a copiar las cosas y las va a hacer casi de la misma manera. Porque él viene a engañar, ¿va? Él se presenta como oveja, pero es un lobo. Así que nosotros tenemos que descubrir todas las artimañas que el enemigo tiene para querernos engañar. Porque sabiendo la palabra, teniendo la revelación, teniendo el Espíritu Santo en nuestra vida, hermano, deberíamos nosotros, bueno, y el discernimiento también. Deberíamos, un día vamos a hablar solo del discernimiento, hermano, vamos, muy, muy interesante. Vamos a lograr nosotros, hermano, poder saber cuando el enemigo se está acercando a nosotros y con qué intenciones, porque a veces, hermano, cuando uno menos siente, ya transgredió, ya hizo algo, hijo, dice uno, ¿por qué no me mordí la lengua para decir o hacer o voltear a ver algo, hermano? Porque mira, el enemigo está atento, ¿verdad? De lo que las cosas que hacemos, pero como nosotros es el Señor que dice que su promesa que Él nos guarda en la palma de su mano, ¿verdad? Así que confiadamente vamos a estar reposando en Él. Bueno, le cuento, fíjese que yo estaba leyendo, ¿verdad? De manera como de introducción para entrar ya al tema, estaba leyendo yo sobre la genética. Y hermano, a mí eso me encanta mucho, ¿verdad? La genética. Estaba leyendo sobre la epigenética también, pero la epigenética que se predica, ¿verdad? La que se habla con respecto de nuestros ancestros y de cómo los cromosomas pueden ir cambiando el ADN, todo eso es bien muy interesante, que también lo vamos a tocar y lo vamos a hablar un día. Un día de esto lo vamos a tocar. Pero mire, hermano, qué maravilla. El Señor ha hecho las cosas tan perfectas. Pero nosotros, como somos demasiado humanos, ¿verdad? Nos fijamos más en lo físico, ¿verdad? En lo físico, que realmente en lo que nosotros somos, ¿verdad? En nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Porque nosotros, hermanos, somos mire, si lo quisiéramos poner como una máquina, somos una máquina perfecta, hermano. Mire, cada una de las yemas de nuestros dedos tienen vasos capilares. Usted se corta acá, se sangra. Si usted hace un esfuerzo muy grande, le da dolor, porque eso le está avisando de que hay un peligro de que usted se pueda lastimar. Mire, el Señor, y eso viene, hermano, de dos células, un óvulo y un espermatozoide, que son microscópicos, ¿verdad? Que no se alcanzan a ver a simple vista. Pero ahí, hermano, pasa algo maravilloso que es la fecundación, ¿verdad? Pero vamos a hablar eso de otro día, pero que qué lindo, ¿verdad? Reconocer que Dios nos hizo. Y no veamos el empaque, ¿va? Porque si vemos el empaque, hermano, decimos, como que no salió beneficiado en este mundo, ¿verdad? Por el físico. Pero nosotros sabemos que el Señor lo que ve de nosotros es nuestra mente y nuestro corazón y nuestras intenciones, ¿verdad? Así que, bueno, eso lo vamos a tratar otro día, pero hoy quiero hablar de transgresión, pecado, iniquidad. Y no quiero, hermano, como le digo, tanto que sea importante la definición, como los ejemplos que le voy a poner, porque ahí es donde vamos a lograr entender realmente en qué momento nosotros mismos, hermano, podemos estar cayendo en una iniquidad.
siendo nosotros creyentes, cristianos, también podemos estar cometiendo errores. Entonces, porque no nos, mira, el único perfecto es Dios. Y nosotros estamos en un proceso. Y justificar nuestra vida para nuestras malas actitudes o nuestros malos hechos, perdón, es lo peor que podríamos hacer. Y también le pido perdón, disculpas, tengo mi voz, ahora hay una enfermedad en lo general, hermano. Todo el mundo está de malo de la garganta, de, de sinusitis, de alergias y de tanta cosa. Por eso, disculpe por mi voz, tal vez cambia un poco ahora, pero mi deseo es compartirle la palabra. Transgresión, pecado, iniquidad. Yo le voy a leer unos textos para entrar ya en el tema y entonces ahí vamos a ir viendo las cosas que son importantes. Hechos 3:19. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan ante la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aquí nos habla de este texto de Hechos 3:19, nos habla de pecados. O sea, esas cosas no las inventamos, sino que están escritas en la palabra del Señor. Ahora lo que vamos a tratar de hacer es explicarlas para poderlas discernir, entender y saber cómo nosotros podernos librar del lazo del cazador. Porque así dice su palabra. Y Él te liberará del lazo del cazador, dice, ¿verdad? Amén. Salmo 25:7. De los pecados de mi juventud, dice, y de mis rebeliones. Aquí habla de las rebeliones, ¿va? Pero eso lo vamos a dejar a un ladito, las rebeliones, porque estamos tratando transgresión, pecado e iniquidad. Y de mis rebeliones, perdón, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Por tu bondad, oh Jehová. Vuelve a repetir pecado. Salmo 32:1-5. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión, ahí estamos hablando de transgresión, ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Ahí está hablando de la iniquidad. Y en cuyo espíritu, dice, no hay engaño. Perdón. En cuyo espíritu no hay engaño. Dice, bienaventurado en no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron. O sea, cuando uno no confiesa el pecado, no viene delante de la presencia del Señor, mire lo que pasa. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano, dice. Mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Amén, gloria a Dios. En Ezequiel 28 nos habla de la caída de esa creación que era primigenia, ¿verdad? Que era Luzbel, que era un querubín protector, ¿verdad? A él se le fueron dados muchos secretos, hermano. Muchos secretos, muchas cosas que él tenía, que lo vamos a ver también más adelante. Entonces dice la palabra del Señor, ¿va? En Ezequiel 28, perfecto eras en todos tus caminos, hasta es que llega un tiempo, un límite, ¿verdad? Hasta que entró en ti la maldad. O sea, opera primero la maldad. Y por la multitud de tus contrataciones, te llenaste de iniquidad. Entonces, la maldad, hermano, llegó sobre este personaje, Luzbel, y lo contaminó. Al contaminarlo, dice que él hizo contrataciones, ¿verdad? Él empezó a engañar a una cantidad, la tercera parte de los ángeles, dice, ¿verdad? Entonces, al hacer eso, él se llena de iniquidad. Eso quiere decir que una potestad llamada maldad, cuando opera, activa también la iniquidad. Porque aquí acuérdense que habla de las iniquidades, ¿verdad? Entonces tenemos que saber también qué es la iniquidad y de dónde viene. Y eso viene, hermano, muchísimo más atrás, de tiempos que nosotros realmente no sabemos. Y la palabra del Señor no nos los especifica. Entonces eso se puede entender por revelación, pero con el cuidado, ¿verdad?, de no hacer una enseñanza, hacerla una herejía. Y que estemos hablando cosas que tal vez nosotros las soñamos o tal vez las revelaron, como ¿va?, nos las revela el Señor, pero que hay que tener cuidado por las bases bíblicas para poderla enseñar. Entonces yo te dejo nada más esas dos potestades, ¿verdad?, que son entidades femeninas,
el pecado y la iniquidad. Porque de eso es lo que habla la Biblia, del pecado, de la maldad, perdón, y la iniquidad. Entonces, aquí dice que el Señor va a perdonar nuestras transgresiones, nuestros pecados y nuestras iniquidades. Ahora te voy a leer un salmo, y ahí vamos a estar entrando ya, hermano, perdón que me detenga un momento, perdón, no debería hacerlo acá, pero ya te digo, las alergias lo tienen muy chueco a uno, perdón. Salmo 79:8 dice, solo le voy a leer una parte nada más que es bien importante, dice, no te recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. No te recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Y es que, mi hermano, aquí tenemos que hablar del número 3, pero lo vamos a hacer en otra oportunidad, porque es bien importante. Acuérdense que nosotros creemos en un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El hombre es trino, es espíritu, alma y cuerpo. El tabernáculo de Moisés, hermano, lleva 3 elementos, ¿verdad? El atrio, lugar santo y lugar santísimo, ¿verdad? Y así, mi hermano, el número 3 tiene una importancia en la palabra del Señor, no como numerología, no como adivinación, reprendemos al diablo, no es esa nuestra intención, sino que ese número tiene un significado muy particular. Entonces, cuando hablamos, hermano, por ejemplo, vamos a hablar de transgresiones primeramente, pero fíjate que aquí habla de las iniquidades de nuestros padres. ¿Por qué las iniquidades de nuestros padres? Porque cuando ellos transgredieron, pecaron y cometieron iniquidades, que es una de las faltas más graves en contra de Dios, ¿verdad? Porque ahí es donde el hombre se desborda a hacer cualquier cosa de lo que Dios le ha mandado que no haga. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que entonces en ese momento se activan receptores en la genética, en la generación, por eso estaba estudiando de la genética también, en la generación de esta persona. Esta persona fue, tantos pecados que hay, hermano, no quiero aludir a ninguno, fue borracho, alguien le gustó tomar. El hijo no salió borracho, el nieto sale borracho, dice, ¿pero por qué? Igual al abuelo, es igual al tata. Y hermano, hasta los dichos del mundo, hermano, mire, hay unos hermanos de unas islas también, no quiero mencionar nombres, ¿verdad? No quiero, porque no se puede generalizar, pero dicen, hermano, así como el papá es tigre, dice, el niño nace pintillo, dice. Se está diciendo que el hijo está heredando las características del padre, pero las está heredando físicamente, pero también las puede heredar almáticamente y las puede heredar espiritualmente, que es a un grado de iniquidad. Pero eso tendría que explicarlo, pero las iniquidades de los padres, hermanos, se transmiten, porque así dijo el Señor en el libro, en el Pentateuco, Deuteronomio, hermano. Dice, porque él habla de bendecir al pueblo, a los que le obedecen. Dice que va a bendecir a la primera, segunda, tercera y cuarta generación de los que le obedecen. Pero va a maldecir también a la primera, segunda, tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Quiere decir que cuando uno no obedece a la palabra, uno está diciéndole a Dios, yo no te quiero. Quiero más la maldad, o quiero más la iniquidad, o quiero más el dinero, amo cualquier otra cosa más que a ti. Y eso dice en el libro de Juan, hermano. Esta es la condenación de los hombres, que amaron más las tinieblas que la luz. O sea que su amor se volcó más hacia lo malo que a Dios, ¿verdad? Porque no sé por qué será, bueno, por qué será tal vez nuestra naturaleza humana, ¿verdad, hermano? Por eso es necesario aprender todo esto, ¿verdad? Entonces las iniquidades trabajan a nivel espíritu, ¿verdad? Y se ponen en nuestros descendientes receptores, ¿verdad? Donde el enemigo, hermano, va a llegar a visitar a nuestras generaciones. Por eso nosotros, cuando venimos al conocimiento de la palabra, tenemos que hacerle una línea al enemigo y decirle, yo pequé, hice mal, hice esto, hice el otro. Confiesa uno su pecado, ¿verdad? Sus transgresiones e iniquidades, todo lo confiesa uno. Pero en el Señor ahora somos nueva criatura, son hechas nuevas todas las cosas. Pero es importante el confesarlo por los ejemplos que le voy a poner. Ya va a ver que es bien interesante. Entonces, pero bueno, miremoslo mejor avancemos porque yo me estoy
entreteniendo mucho, ¿va? Pero mire el que dice aquí, Proverbios 23:14. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa se apartará y alcanzará misericordia. Esos son como textos ya para una conclusión, pero estoy sentando bases importantes, hermano, de por qué una persona puede caer en cosas más graves, ¿verdad? Por no confesar su pecado o su falta o su transgresión. Dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Ahora, transgresión. No, esas definiciones no son realmente todas las definiciones que pueden haber. Podría haber algo más, ¿verdad? Pero dice transgresión, quebrantar una ley, peso falso, infidelidad, traspasar, desobedecer, abrir puertas al pecado. Mire, hermano, parece mentira, pero cuando uno comete una transgresión, uno dice, son como las zorras pequeñas. Parece que como que no es nada, ¿va? No, si solo mentí, no dije que ganaba $15 a la hora, ¿no? Yo le dije a este porque va a pensar mal de mí que a 25 la hora. Y después, hermano, se vuelve, para cubrir esa mentira, mete otra mentira. Y parece mentira, pero en cosas pequeñas, esas zorras pequeñas, nos hacen que nosotros transgredamos la ley de Dios. Y entonces, ya va a ver más adelante, ya va a ver, es que eso se va a poner interesante. Dice peso falso. En mi país vendían antes, hermano, el frijol lo pesaban, ¿verdad? Y la que lo pesaba en una balanza, pero echaba aquí el frijol, pero con este dedo lo estaba poniéndole a que pesara menos, ¿verdad? O el frijol para que pesa falsa, ¿verdad? Porque antes falseaban eso y yo me imagino que todavía lo hacen, ¿verdad? Tal vez los que compran oro, no sé. Bueno, pecado, dice. Bueno, y dice aquí, traspasar, porque dice la palabra de Dios que el que aportía su vallado, lo morderá la serpiente. El vallado es la protección, es el lugar donde el Señor nos tiene guardados a nosotros. Pero nosotros a veces, por necios, vamos y queremos pecar, ¿verdad? Y aportillar su vallado quiere decir romper el lugar de nuestra protección y salirnos. Nos va a morder la serpiente, ¿verdad? Sí que tenemos que tener cuidado de todo eso, pero sigamos adelante. Pecado, practicar la transgresión, dice. ¿Verdad? Porque una transgresión te podría poner como ejemplo que tú no te pases el semáforo en rojo o no virar en U. Dice, no virar en U y tú te das la vuelta y no virar en U y te pasas otra. Hasta que llega el momento, hermano, que la práctica de eso se convierte en un pecado, porque tenemos conocimiento ya de que hay algo que no debemos de hacer. ¿Verdad? Transgredimos una vez, pues, Señor, perdóname, ¿verdad? Y no lo vuelvo a hacer, pero lo hacemos, lo practicamos. Ese es un ejemplo, eso lo puedes aplicar a cualquier área y cosas de la vida que uno hace, ¿verdad? Una mentira, estar viendo lo que no conviene, estar hablando lo que no conviene, ¿verdad? Cualquier cosa tú lo puedes aplicar ahí. Pero ya la práctica se convierte en pecado. El problema es que la transgresión te va a afectar a ti. Puede afectar a los demás, pero más a ti. Porque cuando estás transgrediendo la ley, estás pecando contra ti mismo. ¿Ya? Pero cuando se peca no solamente contra uno mismo, sino que se peca contra terceros. Ya voy a pecar yo o el que comete adulterio, perdón, el que comete adulterio va a pecar con otra persona. Y si la deja embarazada, ya va a haber un fruto de eso, hermano. Y entonces, entonces ahí empiezan nuestros grandes problemas, ¿verdad? Entonces ya se peca contra otros. Pero cuando se sube a nivel iniquidad es porque ya se ha traspasado eso. Alguien mató a alguien, ya le es más fácil matar al segundo o al tercero. ¿Va? Ya alguien tiene 2 mujeres, ahora va a tener 5. Si alguien toma licor, ahora ya le va a hacer a la droga. Entonces, esa es la iniquidad cuando se traspasa y se llega a niveles donde el grado de desobediencia hacia Dios es lo máximo. Y es lo que Dios aborrece, hermano. Cuando el hombre se deja ir. ¿Va? Entonces, a nivel, hermano, transgresión, el enemigo va a estar poniéndote lazos. Lazos. Hablemos de cristianos y no cristianos, a todo el mundo. Pone lazos, pone trampas para hacerte caer, la transgresión. Caes en la transgresión, vas a caer en una trampa. ¿Va? Le vas a abrir puertas al enemigo. Pero en el pecado, ¿verdad? En el pecado, hermano, ya van a haber
estorbos de espíritus inmundos, trabajando ya tu mente. Tu mente a nivel alma, no a tu mente cerebro. Ya van a haber espíritus inmundos y demonios trabajándote y motivándote en un pensamiento. Viene un pensamiento, ay, tú te acuerdas de cuando estuviste con la fulanita, cuando te robaste aquello, cuando hiciste tal cosa, cuando engañaste a tal persona, y te deleitas en eso, ¿verdad? Entonces eso te va a llevar después a cometer una iniquidad. Y cuando pecas, pecas contra otros también, ¿verdad? Y la iniquidad ya no te importa nada. En la iniquidad ya no importa nada y le puedes hacer daño a quien sea. Pero en la iniquidad, la persona está ya manipulada por demonios. Ya tenía, y el enemigo ha tomado posesión de esa persona ya. Y empieza a trabajar por impulsos, por impulsos, por impulsos. El enemigo lo lleva, un pensamiento, no calla, no dice, lo dice todo. Y hermano, pues, es un tema más largo, ¿verdad? Pero yo te lo estoy planteando así un poco rápido. Pecado, practicar la transgresión. Separación, que se aparta uno de Dios, ¿va? Se aparta, se deleita en el pecado, persevera en el pecado. O sea, le gustó, pues y ahora ya está, ya no va a la iglesia, ahora se queda pecando, ¿va? Tú puedes leer el libro de Romanos 1, ¿va? Cuando habla ahí del pecados y transgresiones y iniquidades que se cometen. Hay contaminación de espíritus inmundos y demonios. La iniquidad, permanecer en el pecado, practicar el pecado. Ahí hay maldad, hay injusticia, hay contaminación de espíritus, hay maldiciones generacionales, ¿verdad? Que es de lo que te hablábamos de la primera, segunda, tercera y cuarta generación de los que le aborrecen al Señor. Entonces, esas podríamos decir que son tres definiciones, pero hay muchas cosas. Entonces, yo ahora, hermano, te voy a hablar, por ejemplo, los frutos de la carne, dice, va. Digo, pues andad en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que conviene. Y ahí empieza a hablar sobre eso, hermano, sobre los deseos de la carne, ¿no? Cuando no hay límites. Entonces, transgresión, pecado, iniquidad. Transgresión es algo pequeño. Pecado es practicar la transgresión constantemente y uno ve que no pasa nada. Uno ya engaña a Dios, dice, no se dio cuenta de todo lo que estoy haciendo. Y Dios se da cuenta, hermano. Si Dios te conoce, nos conoce. Y la iniquidad es cuando ya el Señor dice, se aparta. Al principio Dios está guardándonos. En el pecado, nosotros nos apartamos de Dios. ¿Por qué razón? Porque ya hay un pecado y el enemigo te está poniendo una acusación en ti. ¿Verdad? Y al sentirse acusado, uno se siente apenado y avergonzado y uno dice, ya mejor para qué voy a ir a la iglesia. Te apartas, ahora entras en posesión del enemigo. Antes eras posesión de Dios, ahora vas a ser posesión del enemigo. Y ahí es donde debemos nosotros de tener cuidado, porque cristiano, sea quien sea, hermano, nosotros todos, todo el mundo estamos expuestos, ¿verdad? Pero el Señor, las armas nuestras, dice, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Amén, gloria a Dios. No sé si usted se alegra por eso. Entonces ahora vamos a leer, hermano. Yo te voy a leer la, la historia de David. Cuando David peca con Betsabé. Amén. Aquí tengo otros textos que voy a leer al final. El pecado que David comete cuando peca con Betsabé. Eso lo vemos nosotros en 2 Samuel capítulo 11. Entonces yo voy a leer solo una partecita, lo demás lo voy a parafrasear para poder adelantar y que no me vaya a agarrar, ya me agarró el tiempo, ¿verdad? Y falta mucho que hablar, hermano, perdóneme, no se me vaya a aburrir. Mire, dice, y aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá para David, pero David se quedó en Jerusalén, dice. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Mire pues, aquí empezamos ya con la transgresión. Dice la Biblia que en el tiempo que los reyes salen a la batalla, David no fue a la batalla, David se quedó en su casa. Ahí hubo una transgresión, porque había una orden de algo que había que hacer.
Hay días, hermano, en que nosotros decimos, "Ay, yo mejor no busco de Dios ahora, no voy a la iglesia, estoy cansado. Si ahora el programa, el fútbol, hoy es la copa final, ahora es la lucha libre, ahora es, mira hermano, hoy van a llegar unos cuates, vamos a estar ahí platicando y tal vez los cuates los van con otra intención, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que nos quieren distraer, ¿verdad? Y en el momento en que los reyes, y es que mira hermano, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes, ministros de un nuevo pacto. Entonces eso nos compete a nosotros también, ¿verdad? Que dice que en el tiempo que los reyes, si usted es un rey del Señor, ¿verdad? O usted no lo es y quiere entrar en el reino, ¿verdad? En el, en el reino poderoso del Señor Jesucristo, pues está invitado, ¿verdad? Con aceptarlo en su corazón, usted puede. Amén. Entonces, en ese momento sé que el rey no estaba haciendo lo que debía de hacer. Y muchas veces nosotros no estamos haciendo lo que debemos de hacer y estamos haciendo otras cosas. Y en ese momento el enemigo lo va a aprovechar para meternos un gol. Y a eso fue lo que le pasó aquí a David. Entonces David, ahora voy a parafrasear todo esto porque no me va a dar tiempo. David viene y mira a la muchachona ahí y dice, ah, qué linda, dice. Y pregunta, ¿quién es ella? Dice, ay, esa es la mujer de Urías Eteo, dice, va. O sea, él ya sabía que ella tenía marido. Y le dice, no, tráiganmela, dice. Venga, con chupapa, le dice, va. Y entra Betsabé y está con David, ¿verdad? Y David después la despacha y se la manda a su casa. Pero de ahí viene Betsabé y le manda a decir, mira, estoy embarazada. Y David dice, bueno, ¿y ahora cómo arreglamos esto, verdad? Perdóneme, yo estoy poniendo salsa a los tacos también para poderlo explicar. Dice, ya sé, mandemos a traer al marido, porque él estaba luchando en el frente. Lo que David tenía que estar haciendo, que no era del pueblo de Dios, porque parece que era de otra tribu, no quiero confundirme de cuál es. Entonces, él estaba luchando y lo manda a traer y le dice que lo pone a la puerta de su casa para que él entre con su mujer, ¿verdad? Y entonces endosarle el hijo a este Urías. Entonces viene, hermano, Urías Eteo era etita, ok, amén. Entonces viene Urías, hermano, y se pone ahí, pero no entra con la mujer. Y David lo manda a llamar y le dice, le da sus traguitos, ¿va? Le da sus chelas, dice, ¿va? Y entonces le dice, óyeme, ¿por qué no entraste con tu esposa, verdad? Y le dice él, cómo voy a entrar yo con mi esposa cuando los ejércitos de Jehová están peleando, están luchando? Dice, no, yo no lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces viene David y se le ocurre una grandísima idea, hermano, una grandísima idea. Entonces a todo esto, David ya cometió transgresión por no estar haciendo lo que no hacía. Aquí David ahora ya pecó, ya tomó a la mujer ajena, ahora está tramando algo para que el hijo le caiga a otro, ¿verdad? Eso ya es pecado, ¿verdad? Pero lo que va a seguir haciendo lo va a convertir en una iniquidad. Entonces, bueno, nosotros estamos viendo esto de David porque eso está escrito en la Biblia. Y si está escrito en la Biblia, nos está enseñando y dándonos un mensaje para que nosotros aprendamos. Así que, hermano, no estoy juzgando ni criticando lo que él hizo. Somos humanos y cualquiera podemos cometer errores, pero hay que arrepentirse de las cosas que uno hace y volverse a encaminar. Bueno, no estoy diciendo que peque y que después lo haga. No, no. Dios no quiere que nadie peque. Pero si usted dice que pecamos, abogado tenemos para con Dios. Entonces viene él y hace una carta y se la da a su capitán y entonces manda a este Urías con la carta para donde él estaba peleando y dice, pongan a Urías, dice, al frente de la batalla, en lo más recio de la batalla, pónganlo a él, ¿verdad? Y a sus hombres. Y cuando vean de que la batalla se pone más recia, háganse ustedes atrás, dice, para que lo maten. Hermano, mire, ahí yo, como le digo, no estoy juzgando a David. Eso pasó y ahí está escrito en la Biblia, para que lo analicemos. Entonces ahí, hermano, esa ya fue una iniquidad. Ahí ya el pecado ya traspasó los límites, ¿verdad? Y se convierte en una iniquidad. Bueno, entonces va Urías, lo matan,
y viene él y manda a traer a la mujer y la mete al palacio como su mujer. Pero resulta de que David, ¿verdad?, no pasó nada. Aquí nadie sabe nada, ¿verdad? Él tranquilo. Y acuérdense que estábamos leyendo nosotros ahí que dice que el que encubre su pecado, ¿verdad?, no prosperará, dice. Y el otro texto que estábamos leyendo también, que dice, no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros padres, porque se transmiten generacionalmente. Entonces ahora yo le voy a decir esto. Ahora bien, hermano, y bueno, sigamos, porque lo que le va a pasar a David más adelante, mire pues. Entonces David se queda tranquilo, ¿verdad? Entonces viene, hermano, y Dios manda a un profeta a hablarle a David. Eso está en 2 Samuel 12. Lo que leímos al principio, 2 Samuel 11 y este Samuel 12. Y manda al profeta Natán. Llega Natán con David y le dice, fíjate que te traigo una historia, un caso para que tú lo juzgues. Fíjate que había un hombre que tenía muchas ovejas, dice. Y había otro que tenía una, o como dicen los suramericanos, unita. Tenía unita, solo una tenía. Y entonces el hombre rico tiene una visita, le dice, que habla de los espíritus cíclicos, hermano, pero es que eso no me puedo meter ahorita. Tenía una visita, dice. Y entonces él no mató de sus ovejas, sino que le quitó. A este que tenía solo una, le quitó su ovejita. Y él dice, la quería como su propia hija, dice. Él amaba a esa ovejita y este hombre rico se la quitó. Entonces de David se habla, hermano, que él era un hombre conforme el corazón de Dios. Porque David tuvo oportunidad de ser vengativo y hacer muchas cosas y no las hizo, ¿verdad?, porque tenía un corazón maravilloso él, ¿verdad? Pero entonces ahora David ya no actúa conforme el corazón de Dios, sino que conforme el corazón del hombre. Mire cómo cambian las cosas y se degradan, pues, ¿verdad? Entonces David dice, a tal hombre, dice, que muera y que pague 4 tantos los que se robó. Y le dicen el profeta Natán, ese hombre eres tú. Hijo, mire, hermano, ahí se le cayó el castigo a David, ¿verdad?, cuando él se ve descubierto. Entonces viene, hermano, viene David, y después de eso es que él escribe el Salmo 51, y él se llega a dar cuenta de que hay pecados que él comete, porque ancestralmente había habido un problema también con su familia, con su madre, porque David no fue criado junto con sus hermanos, sino que fue criado cuidando cuidando ovejas, apartado de la casa, ¿verdad? Y entonces dice David en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Cuando dice en pecado me concibió mi madre, mi hermano, eso da lugar a pensar muchas cosas, pero no, yo lo voy a dejar ahí, no vamos a meternos en ese asunto. Entonces viene David y peca. Y entonces, pero el profeta Natán tuvo que mandar Dios a alguien para descubrirle el pecado. Entonces, si tú pecaste, hermano, no estés esperando que llegue el profeta, porque te va a cortar la cabeza. Así que mejor acerquémonos al trono de la gracia, al trono de la misericordia, y alcanzaremos el oportuno socorro. Bueno, ya me queda muy poco tiempo. Entonces viene, hermano, y mire lo que le dice el profeta Natán, ¿verdad? Por lo cual ahora le dice, eso está en 2 Samuel 12:10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres. Y le da entonces, le dice un montón de cosas ahí. ¿Qué fue lo que pasó con David? Un hermano viola a la hermana. Viene Absalón y lo mata. Absalón se levanta en contra del rey y lo quiere derrocar y hasta lo quiere matar. Entonces, y se levantan otros personajes en contra de David también, ¿verdad? Y Salomón, el hijo de él, hermano, bueno, el hijo que iba a tener con Betsabé, se murió. El siguiente hijo que tuvo, Salomón, el hombre más sabio del mundo.
Y el hombre más sabio del mundo terminó adorando otros dioses y teniendo 1000 mujeres. 1000 mujeres y un camino. Entonces, hermano, mire, por eso le digo, pero porque él no confesó su pecado. Él esperó que se lo descubrieran. Entonces tú no esperes que el Señor te descubra tu pecado, o que el Señor venga, o el Señor te lleve, o te corte, ¿va? Te puede cortar, o nos puede cortar, pues, a todos. Hay que llegar, hermano, humillado, de rodilla, pidiéndole perdón al Señor y empezar una nueva vida y decirle, Señor, por favor, que estas maldiciones, estas cosas que las que yo he hecho, no alcancen a mi familia, a los míos. Que el Señor nos guarde y nos ayude, nos dé la gracia para poder tocar el corazón de Dios para eso, hermano. Entonces no se apartó. Por eso el texto, hermano. Y por eso que transgresión, pecas contra ti mismo. Pecado, pecas contra terceros. Y hay otras personas involucradas, ¿verdad? Como cuando David manda a traer a la mujer y después manda a matar al hombre. Entonces lo convierte en iniquidad. Y al convertir iniquidad y no confesarlo, lo lleva al siguiente grado, que es llevar maldición generacional a toda su descendencia. Y si tú ves casi todos los reyes de Israel, hermano, los de Judá y los de Israel, hicieron lo malo. Fueron contaditos los que hicieron lo bueno. Entonces, hermano, y de eso Israel venía, hermano. Esas historias son larguísimas y de analizarlas una por una. Así que, hermano, no esperemos que nos vengan a descubrir nuestro pecado. Nosotros presentémonos delante del Señor, hermano, quebrantados, humillados, hermano, para que el Señor tenga de nosotros y de nuestra familia misericordia. Y el último caso, hermano, que te voy a presentar, ya te lo leo así rapidito, que es cuando Adán es lanzado a la tierra, tiene 2 hijos. Dicen que eran gemelos, no, habría que estudiarlo, ¿verdad? Entonces, Caín mata a Abel. Abel presenta una ofrenda, que Dios se agrada de esa ofrenda. Caín presenta una ofrenda, pero Dios no se agradó. Quizás de Caín o quizás de la ofrenda. No hay mucho que decir ahí. O sea, hay que analizarlo bastante y estudiarlo. Pero dice que no se agradó de Caín. Caín no lo hizo tal vez con la mejor intención. O lo que haya sido, hermano. Pero tenemos de estudiarlo, o sea que no le digo eso por salir del paso, sino porque requiere estudio, pues que nos metamos en la palabra para ver qué pasó. Entonces viene Caín y se enojó, hermano, se airó y su ira entró en él. Y entonces en ese momento viene Dios y le habla. Mire, en ese momento no existía la ley, no existía la ley todavía, pero se puede ver en qué momento se transgrede, ¿verdad? En qué momento se peca y en qué momento se convierte en una iniquidad, porque eso es siempre, ¿verdad? Bueno, entonces viene, y cuando está enojado Caín, se acerca Dios a él y le dice, ¿por qué está demudado tu semblante? ¿Por qué estás enojado? Porque dice la Biblia que nos airemos, dice, pero que no pequemos, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. O sea, si te enojaste, va un momento, va a estar bien, pero cálmate, pues, ¿verdad? Como dicen allá, agarra onda, dice, agarra onda, ¿verdad? Porque ya no podemos estar enojados tanto tiempo, ¿va? Y más así también con nuestra pareja, ¿va? Entonces viene el Señor y le dice, mira, le dice, si tú hicieras el bien, tú serás recompensado, le dice. Pero ¿por qué te enojas? Como hay una canción que dice, ¿por qué estás enojado, mi cielo, mi vida, mi papaíto? Me imagino yo que no le dijo Dios, ¿verdad? Y entonces le dice, pero el mal está a la puerta, le dice. O sea, el airarse, el enojarse, estaba transgrediendo una ley. ¿Verdad? ¿En qué momento fue que pecó? ¿Dónde estuvo el pecado? Entonces viene Dios y le dice, mira, el mal está a las puertas, pero se va a hacer tu deseo. Lo que tú quieras hacer, eso se va a hacer. Pero el Señor le habló y le dijo, no, espérate, tranquilo. En su momento tú serás recompensado, pero no te enojes. Y fue tanta la ira, el enojo, hermano, que se traspasó. Y entonces le dijo a su hermano que fueran al campo y ahí lo mató. ¿En qué momento pecó Caín? Le voy a hacer otra pregunta. Eso lo voy a dejar para que lo medite. ¿En qué momento mató Caín a Abel? Cuando agarró la quijada del animal y lo mató. ¿En ese momento fue? ¿O él ya en su corazón ya lo había matado?
O sea que a veces nuestros pensamientos, hermano, con solo pensarlo, porque eso es lo que le pasó a Luzbel, a Lucifer, el Señor lo reprenda. Dice, dijiste en tu corazón, dice, pondré mi estrado o mi trono allá a la par del trono de Dios. Dijiste en tu corazón, solo lo pensó, hermano. Y se lo trajeron abajo. Entonces, a veces nuestros pensamientos, hermano, tenemos que sujetarlos a la obediencia al Señor, porque ya desde el momento, mira, cuando tú tienes problemas con un hermano o con una persona, y tú dices, me la va, cuando vaya, haga tal cosa, ahí me lo voy a agarrar. Ya ahí ya estás pecando, porque estás tramando una venganza. Y la palabra del Señor que dice, mía es la venganza, dice el Señor, mía es la venganza. No os venguéis vosotros mismos. Entonces, hermano, ya Caín había pecado desde el momento que él tenía en su corazón la intención de hacerle daño a su hermano. Entonces, cuando lo mató, ya fue una iniquidad. Eso ya fue una iniquidad. Eso fue, imagínense, matar a un hermano. Es que, pero nosotros no podemos decir o escudarnos de decir, no, yo soy muy santo, soy muy bueno. Roguémosle a Dios que nunca nos vaya a pasar una situación así y que podamos nosotros controlarnos en el nombre del Señor, tengamos nosotros la madurez. ¿Verdad? Si tienes un problema con tu hermano, tienes problemas con alguien, déjalo pasar mejor, ¿verdad? Porque, hermano, eso está tremendo, ¿verdad? Así que, hermano, transgresión, pecado, iniquidad. Después lo vamos a estudiar, pero vamos a tener que hacer unos dibujos, unos bosquejos, para ver, hermano, en qué momento se transgrede, ¿verdad? Ya, ahorita ya lo vimos en estos ejemplos, pero el número 3 tenemos que verlo. Eso tenemos que verlo, hermano, y lo vamos a hacer más adelante. Yo andaba buscando aquí un texto, hermano, que antes de dejarlo, se lo quiero dejar. Entonces, esta es una promesa que Dios hace para sus hijos. Acuérdese que hay creación y hay hijos. Creación son todo el mundo. Hijos son los que lo reconocen a Él como Padre y Él nos reconoce a nosotros como hijos. Y nos empezamos un trato nuevo, un nuevo pacto. El pacto que nuestro Señor hizo, Jesucristo hizo, al dar su vida por nosotros, morir, llegar al infierno, ser quemado, resucitar y estar sentado ahora a la diestra y viene pronto. Nosotros ahora nos queda el bautismo en agua, en el Espíritu Santo y la Santa Cena. Así que yo te dejo con este texto y que el Señor te bendiga. Y no luchemos, pidámosle a Dios que nos dé paz, que nos dé sabiduría para actuar en el momento de conflictos o de problemas muy serios, ¿verdad? Y que no tome el enemigo ventaja sobre nosotros, ¿verdad? Para que vayamos a hacer una tontería. Así que, hermano, este tema se queda abierto, Pues yo no lo he dicho todo, hay mucho que estudiar y mucho que hablar todavía. Hebreos 10:16 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Dice. Él va a poner las leyes, dice. En nuestra mente la va a escribir, pero en nuestro corazón la va a esculpir, hermano. Mire, la gente que se hace tatús aquí en los brazos, pero nosotros tenemos uno aquí marcado, la ley de Dios, y aquí en nuestra frente, santidad a Jehová. Así que mi hermano, que el Señor te bendiga, que te guarde, clamémosle al Señor y que su Santo Espíritu venga sobre nosotros y podamos nosotros salir adelante. Y si conoces de alguien, hermano, para aconsejarlo en un momento adecuado, ministrale paz. Alguien enojado, alguien que tú miras que está perdiendo el control, ministrale paz y que el Espíritu Santo pueda hacer la obra en cada uno de ellos. Que el Señor te bendiga, nos miramos para la próxima. Amén.